¿Me escuchan bien? Mi voz está clara, se escucha Sí, se te escucha con bien. claridad. Ah, excelente. Bueno, eso era Perfecto. lo que quería nada más checar con ustedes. Y pues bueno, en realidad no tengo conocimiento mucho de su grupo. Me doy cuenta que están compartiendo de manera virtual y eso me viene bien por mi agenda tan apretada, ¿no es cierto? Y pues bueno, yo soy parte de esta comunidad, no desde la parte de como un compañero trabajando el programa, eso lo hice hace ya muchos años. Actualmente pues ya llevo muchos años compartiendo como profesional, como psicoterapeuta especializado en codependencia. Y bueno, en realidad me encantó que me invitaran a hablar como de una parte del programa como una parte fundamental de lo que son sus tradiciones y de lo que constituye precisamente la base material y espiritual que significa compartir fortaleza, esperanza y ¿cuál es la tercera? Experiencia, ¿no? Es Fortaleza, decir, experiencia y eso. sí, y esperanzas, me faltaba la de experiencia. Y el servicio es una base fundamental precisamente para que nos nazca compartir esa experiencia, porque yo creo que el compartir las experiencias que vamos teniendo en medida que nos vamos recuperando, pues evidentemente tiene que haber como un ambiente, tiene que haber, digamos, como un lugar donde por fin, a diferencia quizá de mi familia de origen o del trabajo donde estoy viviendo la situación difícil, o si tengo, como muchas veces nos sucede, todavía una pareja que, o que trato de controlar, ¿no es cierto? O que de alguna manera sus conductas me afectan y estoy en ese proceso de declararme impotente, como lo dice el primer paso, pues evidentemente es vital que yo perciba que hay un espacio de seguridad donde pueda compartir esas experiencias. De lo contrario, digamos que el sistema nervioso se manifiesta inmediatamente como, es decir, no puedes engañar a tu cerebro y el cerebro evidentemente empieza aquí en la cabeza, pero estamos conectados a través de todo el cuerpo y hay una actividad que se llama neurocepción, que significa que el sistema nervioso, antes de razonar acerca de por qué no me siento a gusto en un lugar, en menos de un segundo, son milésimas de segundo, puede determinar realmente si el lugar es seguro o no es seguro. Entonces, la responsabilidad y la oportunidad que tenemos en un grupo de codependientes anónimos es precisamente construir un espacio donde realmente mi sistema nervioso no esté activo en la parte de defensa, ¿no? En la parte de amenaza. Porque si eso es el caso, evidentemente es una resignificación de lo que yo viví en mi familia de origen o de lo que sigo viviendo en caso, por ejemplo, que mi pareja todavía esté en una situación en donde tengo problemas muy fuertes, peleo con él o con ella, o como nos pasa también a los codependientes que tenemos un hijo ya que está en adicciones, ¿verdad? Situaciones de violencia intrafamiliar que todavía tenemos. Entonces, creo que la oportunidad, el regalo de pertenecer a un grupo es como ahora que está de moda este concepto de responsabilidad afectiva, es cómo nos vamos siendo conscientes de la posibilidad de construir día a día y evidentemente no de manera perfecta, porque ahorita vamos a ver precisamente qué tipos de servicio a veces dentro de la propia enfermedad de la codependencia seguimos practicando aún en el grupo, pero por lo menos de manera ideal es día a día construir un espacio seguro, porque ese ambiente seguro es el único que puede producir recuperación, ¿no es cierto? Como grupo, es decir, como hablando de las tradiciones. Y el servicio es uno de los caminos más importantes para generar esa seguridad. Entonces, yo empezaría precisamente pues el compartimiento, mi conocimiento sobre el servicio y sobre, ahorita voy a hablar de mi vida, de mi trabajo cuando lo hice en el grupo, pues de la riqueza que yo tengo en general, ¿no? Para compartir. Y me pareció fundamental reflexionar al inicio sobre esta oportunidad que tenemos de día a día construir espacios seguros, ¿no? Eh, y el segundo, cómo el servicio es una de las maneras en la que, pues yo creo que todos los que cruzamos algún día esa puerta, pues nos sorprendió la bienvenida, nos sorprendió que nos dieran un aplauso, que se acercaran a nosotros, ¿no? Después de que terminara la junta y nos preguntaran por qué estábamos aquí. En fin, toda esta calidez, estos actos de servicio que tenemos en Codependientes,
que la mayor parte de la gente lo hace con tanto gusto, pues es precisamente una bienvenida que es como para de alguna manera empezar la reparación de lo que ha sido la exclusión, el rechazo, el juicio negativo de donde venimos, ¿no es cierto? Y claro, no somos víctimas, nosotros también hemos excluido, rechazado y juzgado también a nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras familias. Y digamos que venimos de ese dolor y somos impotentes precisamente hasta esta necesidad de controlar o de que nos controlen los demás, ¿no es cierto? Entonces, qué oportunidad tan bonita de celebrar en el grupo y de volvernos conscientes de cómo el servicio es una de las vías para generar este ambiente seguro y poder compartir lo que yo decía, la experiencia, ¿verdad? Y a través de compartir nuestras historias, recuperación, de dudas, de frustraciones, de dolor, pues nos nace precisamente, nos vamos fortaleciendo. Y ese es el segundo principio que le damos de Alcohólicos Anónimos, que significa, al compartir experiencias, la gente nos vamos fortaleciendo, ¿no? Es decir, recuerden que estamos en una terapia de reflejo, lo que yo estoy diciendo los está moviendo emocionalmente, los haces en recordar quizá cuando entraron hace algunos años, hace meses, hace días, y pues les voy reflejando cosas y ustedes ahorita en las preguntas me reflejarán a mí. Y esta es una terapia de reflejo, no somos profesionales, es decir, en el grupo no se trabaja una corriente psicológica, se trabajan los 12 pasos, que sí es una corriente psicológica, filosófica y espiritual, pero la base, la esencia es este reflejo, ¿no es cierto? Entonces, al compartir la historia de manera honesta, si yo me siento seguro de no ser juzgado, ¿verdad? Entonces se da este fenómeno de que poco a poco voy adquiriendo el conocimiento, como los saberes que se van compartiendo en el grupo y que yo me remito como investigador de la naturaleza humana a, a, a las primeras fogatas, la invención del fuego. El fuego evidentemente nos permitió generar tecnología, pero una de las cosas que nos permitió la invención del fuego como especie sabia, ¿no? Como siendo Homo sapiens, fue por primera vez, como en un grupo de 12 pasos, poner una cafetera en medio, ¿no es cierto? Y dos personas que empiezan a compartir. En este caso, la fogata era lo que nos reunía como horda, ¿no? Como grupos pequeños, para compartir los aprendizajes, las historias, los duelos, las alegrías, en fin, somos una especie que nos dimos cuenta que si no compartíamos, que si no nos reuníamos alrededor de una cafetera, ¿verdad? Como en el caso de los 12 pasos, o no nos reuníamos antes que hubiera 12 pasos en una fogata o en una reunión, pues evidentemente esa riqueza de transmitir la cultura, de transmitir nuestras experiencias, pues se pierde, ¿no es cierto? Entonces, ese fuego es muy parecido a esta condición. Ahora, para entrar en materia, una vez que estamos reflexionando sobre la importancia de generar todas estas condiciones de seguridad para que se den las experiencias, pues viene esta parte acerca de que el servicio, ¿no? Porque recuerden que al final es la esperanza de la recuperación, porque es esta condición que se da en esta vía de compartir las historias, ¿no? Las experiencias. Luego nos vamos siendo más fuertes y después viene la esperanza de la recuperación, es decir, alguien que cree que esto no es reversible, que no se puede trascender la codependencia, cuando va escuchando las historias que vamos compartiendo y de gente que motivada por el impulso de los demás se va atreviendo a recuperarse, ¿verdad? Paso a paso, a enfrentar a su pareja también codependiente, pero con una adicción contraria o con una adicción a sustancias, eh, pues eso es maravilloso porque entonces nos vamos motivando pues a regresar y a decir esto funciona, aunque a veces parezca que la noche es más oscura que nunca, ¿no? Este, y para que se dé toda esta magia, para que un grupo funcione, ¿no? Una familia, un grupo de 12 pasos, un club de amigos, pues se necesita que la gente nos pongamos al servicio de los demás, ¿no? Es un requisito, pero no de las tradiciones de 12 pasos, sino es un requisito de toda organización que busca de alguna manera un propósito noble, ¿no es cierto? Es decir, toda organización que busca un mejoramiento de la especie, un mejoramiento a nivel laboral, un mejoramiento en el desarrollo, por ejemplo, de los miembros de una familia, un mejoramiento en el caso de generar un grupo que se pueda decir, ve a tal grupo, ¿no? Porque definitivamente ahí se trabaja, ahí hay un compromiso, ¿no es cierto? En mi caso como terapeuta, poder remitir a un grupo que sé que obviamente no es perfecto y que también hay situaciones que por eso
la mesa se reúne para tomar decisiones a veces difíciles, ¿no es cierto? Pero que en general el espíritu tiene que ver con esta condición donde hay recuperación y donde nos ponemos realmente al servicio de los demás, pues es algo, es un milagro, ¿verdad? Pero también es algo que está muy alineado a lo que es nuestra especie humana, ¿no es cierto? Es decir, el requisito de que ponerte al servicio de los demás es el requisito básico para que se dé la magia del desarrollo, de la expansión de la conciencia, ¿no es cierto? De alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Eh, por eso viene la frase del que el que no nace para servir no sirve para vivir. Es una frase que está en todos los idiomas, se dice de manera, ¿no es cierto? Pero tiene una esencia humana que, digamos que venimos a este mundo a aprender a enfrentar nuestro egoísmo, porque el egoísmo que es natural, es evidente que nacemos con un egoísmo natural o un ego que nos lleva como a cuidarnos precisamente para sobrevivir y para de alguna manera llevar los recursos para nuestra propia familia, eso es muy normal, pero después este servicio necesitamos, aunque se da a nivel de nuestras células, hay una tendencia para ponernos al servicio de los demás. Desgraciadamente, fíjense que se tiene que aprender, pero también la tendencia natural a servir a los demás y a cuidarnos se puede distorsionar. Y esta distorsión nos puede llevar a caer de un ego a un egoísmo, a un egotismo, a una megalomanía, que son distorsiones del ego, ¿no es cierto? O sea, de la tendencia natural, obviamente, a que yo para sobrevivir necesito cuidarme y si me puedo nutrir, también puedo cuidar a otras personas y ponerme al servicio de los demás. Entonces, la historia de lo que significa el servicio para los codependientes es la conciencia precisamente de esa distorsión. Es decir, aquello que es natural y que cuando es con la educación fomentado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué tipo de distorsiones hay del servicio, pero esa tendencia natural al servicio, cuando es respaldada por una crianza, es decir, por unos padres, por unos maestros, por unos tíos, en donde nos van enseñando a buscar este equilibrio de ponernos al servicio de los demás, pero sin sacrificar brutalmente nuestra propia identidad. Es decir, digamos que un servicio limitado, un servicio en donde si yo estoy ahorita sirviéndolos en el sentido de compartir mi experiencia, es vital que lo haga sin presiones, sin un condicionamiento de mi pareja de que no me tarde de dar esta plática, ¿no es cierto? De que de alguna manera me acabo de pelear con mis hijos y entonces, porque entonces no sería servir a los demás en ese sentido, ¿no es cierto? Pero los codependientes tenemos una problemática. Esta distorsión del servicio nos va haciendo que nos vayamos generando polaridades en la forma en la que se va distorsionando algo fundamental que es el servicio. Miren, yo creo que no es difícil que yo pueda describir como las polaridades en las formas que se distorsiona el servicio, porque es la historia de cómo los codependientes hemos aprendido a controlar negativamente a los demás, hemos aprendido a manipular, digamos, la voluntad de los demás. Y justamente reflexionaba en el primer paso que, desde mi punto de vista, tendría que ser enriquecido el primer paso, ahorita que lo veía, porque nos declaramos impotentes a los demás, pero no nos declaramos impotentes ante la forma de controlar a los demás. Y creo que ahí está precisamente esta dualidad de que somos impotentes ante la forma en la que los demás nos controlan y nosotros les permitimos que nos controlen, pero también así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, así como también el mismo Padre nuestro nos ha enseñado a ser humildes, ¿verdad? Para finalmente reconocer que nosotros también controlamos a los que nos controlan. Creo que el primer paso nos ayudaría mucho a entender la problemática codependiente si incluyera esta forma en la que se ha distorsionado nuestra manera de servir. Es decir, los codependientes aprendemos a servir para poder obtener y agenciarnos las cosas de los demás, porque no somos capaces de sostenernos para hacer un pedido y tener la posibilidad de ser rechazados, ¿no es cierto? Es decir, los codependientes tenemos la problemática de ser tan sensibles hacia el abandono, hacia el rechazo humano, que evidentemente esa falta de nutrición, esa falta de seguridad, nos va haciendo que desde muy pequeños, digamos que después de los 5 años, ¿no? Cuando perdemos precisamente toda esa disposición a servir a los demás, ¿no es cierto? Cuando no somos enseñados a apoyar esta disposición natural y biológica para servir a los demás,
pues entonces tenemos que aprender, digamos, a manipularlos, ¿verdad? A controlarlos, porque estamos aterrorizados ante la posibilidad de volver a ser rechazados, ¿no? Ante la posibilidad de, pues aquí entra este conocimiento tan maravilloso de esta escritora francesa de las 5 heridas del alma, es decir, vamos a temer no nada más ser abandonados, sino ser humillados, ser tratados de forma injusta, como ya lo fuimos, ¿no es cierto? Vivir escenas de humillación, de injusticia, ¿verdad? De abandono. Y todas estas, no recuerdo ahorita cuál es la quinta, pero eso nos va llevando a que nuestra historia codependiente no es otra cosa que aprender, digamos, a cubrirnos y a protegernos, a blindarnos de la posibilidad de vivir la intensidad de esas heridas con las que somos tratados los codependientes en la infancia, ¿no es cierto? Entonces, esa condición de no volver a significar la situación de, por ejemplo, voy a hablar de una situación, de situaciones concretas, ¿no? De hacer un pedido tan sencillo como decirle a tu pareja, hace tiempo que no hacemos el amor, me encantaría que hiciéramos esta noche el amor o este fin de semana, ¿qué piensas? Esto que estoy mencionando como un pedido que a lo mejor alguien que no sea una familia no codependiente, una pareja no codependiente diría, pero ¿eso no lo hacen ustedes? No, no lo hacemos. ¿Y por qué no? Pues porque si soy tan brutal, fíjense, decimos los codependientes, si soy tan brutal, si lo digo así, o sea, si expreso mi necesidad, pues la posibilidad finalmente de ser rechazado de una manera que no me va a gustar, que me digan que no, pero aparte que de alguna forma me mienta mi pareja y me diga, no, es que me duele la cabeza, es que, no sé, que finalmente experimente otra vez que alguien toque esa herida, hace que entonces el servicio, ¿no? Porque hacer el amor es una manera de servirnos, ¿no es cierto? Es una manera en la que ambos intercambiamos nuestro erotismo, intercambiamos nuestra creatividad para experimentar la activación de una parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, de todas las terminales de nuestro cuerpo, para precisamente activar algo que es tan placentero, ¿no es cierto? Pero que se convierte en una lucha de poder, en una situación en la que, pues las parejas codependientes dejamos de hacer el amor cuando pasa esta parte biológica, etcétera, natural, evidentemente a través de los años, no tanto es que ya no nos gustemos, no es tanto es que se acabe la chispa, ¿no es cierto? Yo me he especializado en el tratamiento de parejas, ¿no? Es que trato de forma individual, pero digamos, mi investigación y mi tratamiento son las parejas. Y el gran tema que tenemos en las parejas, no nada más codependientes, sino las parejas que ya llevan años, es la forma en la que han desactivado su erotismo, ¿no? Y que se da precisamente por esta condición del temor otra vez a ser rechazado, ¿no? Del temor a no, a ser sincero y no obtener lo que en el fondo quisiera obtener, ¿no? Estoy hablando de este tema particular, pero en realidad los pedidos nos podemos ir a áreas que no tienen que ver con la sexualidad y que ahorita en las preguntas y en las respuestas, ¿no? Podemos explorar como otras áreas, como por ejemplo podrían ser el consumo de sustancias en la adolescencia, es decir, lo que le puede pedir un adolescente a sus padres para que de alguna manera se pongan a su servicio, en el sentido de que pueda atravesar una etapa mi hijo entre los 15 y los 25 años, quizás esos 10 años, en donde pueda relacionarse con el alcohol o con la marihuana, pero de maneras que no sean de alguna manera que empiece a caer en riesgo. Y para eso el chico le va a hacer pedidos o la chica a los papás, sería maravilloso, ¿no? Y los papás, una serie de pedidos y de peticiones a los chicos para que de alguna manera se puedan coordinar esas experiencias, esa fortaleza, esa esperanza de que a lo mejor pueden empezar a beber a cierta edad, pero no como una situación de fuga, no como una situación como de familia aprendimos a beber, y como en muchas de las familias de ustedes, ¿no? Que venimos de la codependencia, que nos marca el alcoholismo, nos marca el consumo de sustancias, nos marca la violencia intrafamiliar, pues que más bien no había situaciones de hacer pedidos, sino vivíamos una vida interior donde en realidad nuestras fuentes de información eran nuestros amigos, etcétera, ¿no? Eran situaciones en las que, pues, muchos de nosotros caímos en adicciones, unos hacia la condición de las sustancias, otros hacia la situación de la sexualidad, muchos de los hombres en la cuestión del consumo de pornografía, de una masturbación con culpa, de una masturbación desordenada. En fin, nos vamos dando cuenta que el servicio
que tiene que ver con la manera de tornarnos vulnerables y compartir información y ponernos al servicio de los demás, como así me iniciaba la conferencia, pues evidentemente es algo que los codependientes nunca hemos tenido la experiencia, en muy pocas ocasiones, que nuestros padres realmente se pongan a nuestro servicio. Ah, y evidentemente esa condición de una inteligencia de lo que es ponerte al servicio de los demás, porque es un desarrollo que se tiene que aprender, porque yo me pongo a pensar profesionalmente cómo he aprendido a ponerme al servicio de los demás, pero también cómo eso yo lo hago con mis hijos, ¿no? Con mi esposa, cuando de alguna manera estoy conectado con la fuente, digamos, pues de la emoción de servir. No sé si les ha pasado, pero hay una gran alegría natural en los seres humanos cuando sirven y se ponen al servicio de los demás. Y la alegría que sentimos de ver la cara de orgullo, de felicidad, de logro de las personas cuando nos ponemos al servicio de los demás, cuando ese ponerte al servicio de los demás, a través de los codependientes, que lo vamos aprendiendo, como diría Serrat, golpe a golpe, verso a verso, es decir, a través de intentar y de seguir manipulando y un día como atrevernos a soltar, un día atrevernos a ser rechazados, un día atrevernos, ¿no? Porque esa es la esencia de compartir las experiencias, no de que todo nos salga bien, ¿no? Sino de ser vulnerables y decir, me volvieron a rechazar, sentí horrible, ¿no es cierto? Pero me atreví a decir, a expresar mi necesidad, ¿no? O sea, cuando finalmente empezamos poco a poco a recuperarnos y a darnos cuenta de que ponernos al servicio de los demás es una de las actividades más reconfortantes, de las más aleccionadoras, de las más enriquecedoras que tiene un ser humano, cuando ayuda a otros seres humanos a desarrollarse, al ponerse al servicio de los demás, pues es algo que vale la pena trabajar en la recuperación, porque muchos de nosotros, y por lo menos es algo que yo experimenté quizá ya cerca de mis 40 y mis 50 años, es decir, 5 décadas después, ¿verdad?, de mi nacimiento. O sea, la posibilidad realmente de poder ponerme al servicio de los demás sin esperar de alguna manera manipular, lograr lo que yo quiero. Yo creo que lo que estamos compartiendo los grupos de codependientes, los profesionales, es la posibilidad de acelerar los procesos, porque yo creo que no es justo que un ser humano, como en mi caso, tengamos que pasar tantas décadas para poder de alguna manera poder servir a los demás, ¿no es cierto? Y me hago responsable porque durante muchos años siendo terapeuta, y siendo padrino y siendo coach y todo eso, realmente no servía a los demás. Es decir, porque es una condición que si no lo aprendes en los primeros 5 años, ¿verdad? De vida, los primeros 3 son fundamentales, ¿no? Los 5 y los 7, no es el espacio para contar, porque esas edades son fundamentales, ¿no? En el aprendizaje de lo que servía a los demás. Pero tener este gap, esta diferencia de entre 7 a 57 o 47 es verdaderamente una curva tan larga y de tanto sufrimiento, y sobre todo en el sufrimiento de dañar a los demás. Por eso yo les decía, el primer paso valdría la pena que agregáramos que soy impotente también entre la forma de controlar a los demás, en la manera en la que yo también los controlo, porque de otra manera, cuando yo lo he experimentado, es decir, cuando entramos a codependientes, estamos con una idea de que nos han hecho tantas cosas los adictos, ¿no? Los alcohólicos, los adictos al sexo, es decir, toda la gama de alguna manera que corresponde a la polaridad de lo que es la codependencia, que tardamos muchos años, ¿no? Hablando de esta condición, en darnos cuenta que en realidad es una coproducción, es una co-creación de formas en las que dos adictos, ¿verdad? Los codependientes somos adictos, los adictos a sustancias son codependientes, vamos construyendo una realidad de control negativa en donde no nos podemos soltar, es decir, donde no podemos confiar para expresar, quisiera hacer el amor este fin de semana contigo, ¿no? O quisiera de corazón que me acompañaras a una cita médica porque necesito tu acompañamiento, necesito de alguna manera esos resultados que me van a dar en mis análisis, que estés conmigo para salir de la condición de la sexualidad, ¿verdad? O necesito que me acompañes al cine o al teatro porque quisiera compartir contigo de alguna manera ese contenido que quiero ver, que ya estoy cansada, que ya estoy cansado pues de verlo solo, ¿no? O de compartir con amigos, pero quisiera compartirlo contigo. Y la otra parte, ponerme a su servicio y acompañar a mi pareja a su cita médica,
y ir de buenas, y ir también preocupado, y ir como juntos, como para enfrentar esa condición de los análisis, o la alegría de ver una película que nos haga recordar cosas, o tener un fin de semana donde intentemos reactivar nuestra sexualidad, aunque sea un fiasco, y aunque salga mal, y aunque finalmente acabemos frustrados o nos acabemos riendo. Pero esa esencia de servir a los demás es precisamente la esperanza de la recuperación. ¿Saben? Es decir, es la posibilidad de compartir estas experiencias y sobre todo las experiencias en la acción, porque las experiencias en la acción también son de lo que pasa con la gente que queremos y cómo el grupo nos sirve de laboratorio, ¿no es cierto? Para poder ir a intentar estos esfuerzos y poderlos compartir estas historias con el grupo, pero también, y ahí digamos que yo creo que de alguna manera inconscientemente el llamado a mí es también compartir esta experiencia que tengo con los grupos, ¿no? Es decir, la posibilidad también de cómo vamos practicando el control negativo en el grupo, porque evidentemente estoy en un proceso de recuperación y sería un grupo falso que después de un año de recuperación yo ya me pusiera al servicio, digamos, como integral hacia la persona, ¿no? Sino que más bien me pudiera declarar que estoy aprendiendo a ponerme al servicio de los demás, ¿verdad? En el sentido que estoy aprendiendo a soltar, estoy aprendiendo a curtir mi piel y que sea más fuerte en la medida que estoy aprendiendo a ser rechazado, ¿no? Que estoy trabajando precisamente ese rechazo también con la posibilidad de que una madrina me diga, lo siento, Memo, estoy llena, no te puedo atender. O inclusive me diga, ¿qué crees que no hago química contigo para ser tu madrina o para ser tu padrino? Y quiero ser sincero contigo porque lo que me ha dado la recuperación es poco a poco, sin lastimarte, sino expresar esta verdad. Y esa es la razón, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también esa forma en la que aprendemos a no controlar en los grupos y esa manera de rechazarnos, ¿verdad? Cómo en la medida que nos vamos recuperando, he aprendido a rechazar con compasión, ¿no? Desde el punto de vista técnico se llama, me encantaría compartirles esto, se llama rechazar de manera preservativa. Es una traducción del inglés, pero significa que el hecho de que yo rechace a alguien que quiere ser mi ahijado, le pueda decir con sinceridad, pero quiero ser sincero, pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que no te recomiende a dos o tres personas que puedas recurrir, ¿no es cierto? Y si quieres nos podemos echar un café, pero no me quiero adoptar la responsabilidad de ser tu padrino o de ser tu madrina, si me dijera, porque quiero ser sincero con lo que me está pasando, ¿no es cierto? Entonces, ese rechazo, cuando preserva la relación, es un rechazo que nos ayuda a que efectivamente los codependientes necesitamos ah, hacer la piel más gruesa para que una manera de servirnos también sea rechazándonos, ¿cierto? Y esto me lleva a lo que he aprendido con las parejas, con mi pareja, con mis hijos, que es la base de las relaciones humanas, que es tratar de manera especial, apapachar, cuidar, consentir, anticiparme, pero la otra gran, ese es como el primer pilar, pero el segundo pilar es la confrontación, ¿no es cierto? La posibilidad de ser sincero con mi pareja sin ser brutal, es decir, cuidándola o con mi hijo o con mi ahijado o con mi consultante en terapia. Es decir, como yo les digo a algunos consultantes, ustedes me pagan no por apapacharlos, porque hay mucha gente los quiere, sino por confrontarlos cuando realmente creo que es el momento, ¿no? de confrontar para crecer. Pero ese pilar que es la confrontación es una manera de servir, pero es la manera en la que los codependientes cuesta mucho trabajo, porque entonces ya no somos lindos, ¿no es cierto? O ya no somos, digamos, que ese memo lindo, bonachón, que se pone al servicio de los demás, quitándose la camiseta, escuchando, ¿no es cierto?, trabajando horas extras, teniendo 25 ahijados y no teniendo vida propia, ¿no? Sino el que tiene que ver con la cuestión de los límites, ¿no? De la confrontación, de decir la verdad, de atreverse a decir a tu pareja qué está pasando con nuestra sexualidad, ¿no? Atreverle a decir al grupo qué está sucediendo, que de alguna manera la membresía se está perdiendo, qué estamos haciendo en la mesa como servidores, ¿no es cierto? O sea, la confrontación, pero que es una manera de ponerme al servicio de los demás, que es una manera de servir la confrontación, pero evidentemente a través de la esperanza de la recuperación, poder compartir cómo vamos aprendiendo a ser literalmente rechazando como lo haría San Francisco de Asís, ¿no? O como lo haría la Madre Teresa de Calcuta, o como lo haría Buda o Cristo. Es decir, arquetipos que nos van enseñando cómo poder practicar hacia un modelo ideal
en donde la gente que tiene más tiempo en la recuperación, ¿verdad? En esa responsabilidad afectiva de como terapeuta, como padrino, como gente que estamos pasando los años creyendo en la esperanza de la recuperación, tenemos esta responsabilidad de seguir creciendo sin perfección, sin tratar de ser perfecto, pero de modelarles a los que vienen cómo se sirve, ¿no es cierto? Y también tener la apertura de si finalmente, porque somos humanos, de que yo no puedo notar cómo estoy manipulando, cómo estoy controlando, o cómo mi soberbia y mi dificultad para aceptar un error me va llevando, ¿verdad? A que yo creo que sirve, no estoy sirviendo, tener la apertura, ¿verdad? De que alguien que acaba de entrar al grupo, o un compañero de recuperación, o mi padrino, me pueda decir, ¿qué está pasando contigo, Memo? Es decir, se te están subiendo los humos. Fíjate que he observado que ya no te apadrina, ¿no es cierto? Que simplemente tienes 25 ahijados y ya hace tiempo que no te apadrinas, ¿no? Y te escucho cuando subes a la tribuna y son tus logros y son de alguna manera todo lo lindo que has obtenido, pero ya no tienes problemas, ya no tienes cosas que trabajar, o sea, ya nada más estás de alguna manera regalando experiencias de logro, porque eso me preocuparía muchísimo, que de alguna manera hayas pensado que ya te recuperaste, ¿no es cierto? Porque eso no existe. Es decir, los alcohólicos, ¿no? Que primero que estuvieron en este proceso, dijeron, llevamos 10 años, hemos peinado nuestro historial, pero no estamos recuperados, estamos en proceso de recuperación, ¿cierto? Y una manera de servir precisamente es, pues empezando con el café, empezando con la alegría de ver cómo la gente que está llorando, ¿no? La gente que está trabajando el programa, que está compartiendo, que está tomando un sorbo de café que yo le serví, ¿verdad? Está de alguna manera, estoy propiciando y estoy viendo la forma en la que los compañeros estamos creciendo, ¿no? Estamos de alguna manera compartiendo estas cosas tan privadas, tan delicadas de lo que es la magia de un grupo, ¿no? De compartir cosas tan privadas, tan delicadas. A mí me conmueve tanto, ¿no es cierto? O sea, poder generar espacios donde los seres humanos podemos servir a través de poner lo que está de nuestra parte para que las demás se desarrollen. Y claro, cuando lo hacen ellos, que yo también me desarrolle, porque yo también necesito desarrollarme, ¿no? Entonces, desde esa condición hasta la situación en donde estamos compartiendo a lo mejor ya una situación muy delicada de un cuarto paso, de un apadrinamiento donde yo estoy escuchando información a lo mejor económica muy profunda de mi ahijado, ¿no es cierto? Que es algo fundamental del anonimato, la confidencialidad de algo que me dice mi ahijada, ¿no es cierto? Porque ese es como vamos aprendiendo a servir, desde las cosas más simples hasta las cosas más delicadas, pero en un proceso en donde yo pueda decir, necesito evaluarme porque los seres humanos y el cerebro humano tiende a pensar que estamos de una manera óptima, ¿no? Sirviendo, o estamos de alguna manera óptima haciendo las cosas bien, y normalmente no, tenemos muchos puntos ciegos. Por lo tanto, una manera de servir que, aparte que yo les decía, apapachar y confrontar, el tercer, o lo que yo vería como la parte medular del servicio, es la retroalimentación, es decir, como se dice en las empresas, ¿no? La gente el pedir el feedback, pedir de alguna manera el cómo me ves. Imagínense, o sea, si un padrino se convierte de alguna forma en, como se dice en el lenguaje de doble, en el chicarcas del grupo, o una madrina, y no se evalúa, y los demás le tienen miedo de evaluarlo, y no hay esta condición acerca de precisamente si estamos viendo las tradiciones o no, pues desgraciadamente un grupo vivo, un grupo sano, se va convirtiendo como en un grupo, digamos, de control absoluto, ¿no? En donde ya ni siquiera es la codependencia, sino ya es la adicción profunda que se practican en ciertos grupos. Y no, nunca sucede esta situación como una situación maquiavélica de que pues, yo como chicarca del grupo quererme apoderar y de bueno, no, sino se da en la condición en donde no, ya no me evalúo, ya no me apadrino, ya no me someto en la mesa de servidores, digamos, a la condición de decir, honestamente, ¿cómo está haciendo mi servicio? ¿Cierto? O sea, o al final, al dejar la mesa en los 6 meses, ¿cómo fue mi servicio? ¿Qué podría aprender? O quizá a los 3 meses tener juntas para precisamente poder mejorar, pero no desde una crítica, desde una lucha de poder, porque si se empieza a dar la lucha de poder en la mesa de servidores, empieza finalmente a reproducirse la familia disfuncional en donde mamá se aliaba con mi hermana mayor, ¿no es cierto? Y se convertían en el terror, ¿no? De la familia, todos les teníamos miedo, o a lo mejor yo era mi hermano que le tenían miedo. Y entonces, cuando
cachamos, eso no es grave que lo volvamos a reproducir, pero lo que sí es grave es precisamente que olvidamos que ponernos al servicio de los demás es precisamente que hay una conciencia viva, ¿verdad? Y hay unas maneras para que todos nos vayamos desarrollando y por eso un grupo vivo, un grupo sano, pues tiene puntas de catarsis, tiene puntas de estudio, tiene compartimientos, pero también hay evaluaciones con respecto a la mesa. Es decir, la autonomía tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la condición realmente de que cualquier integrante de la conciencia viva pueda levantar la mano y pueda sugerir cosas, ¿no es cierto? Por eso hoy sabemos, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la cuestión de las familias, pero también lo que está pasando en las familias de trabajo, y yo agregaría en los grupos de 12 pasos, aunque todavía los investigadores de los 12 pasos todavía no hay como una teoría unificada de lo que pasa en las organizaciones, creo que es muy importante esta condición de la conciencia de que las organizaciones que van a sobrevivir, las organizaciones que van a florecer son, así como la familia, un grupo de 12 pasos, ¿verdad? O una organización laboral, son las organizaciones que están basadas en el aprendizaje constante. Y este aprendizaje, la única forma es si de alguna manera los que somos líderes nos vulneramos en el sentido de, tenemos la vulnerabilidad de ser retroalimentados por la gente que lideramos, ¿no es cierto? Esa es, digamos, como la única posibilidad de que no nos volvamos dictadores, de que no de alguna manera vayamos abusando, porque la historia de donde venimos como codependientes es una historia de abuso. Cuando somos niños, los mayores abusan de nosotros y nosotros cuando somos mayores abusamos ya de los, digamos, de la generación que está en tercera y cuarta edad, como una forma de venganza, si funciona, ¿verdad? Obviamente cuando no tenemos la intervención de un grupo, de un padrino, de un terapeuta. Y digamos que la condición de abuso es una situación generacional que vamos de alguna manera viviendo. Entonces, lo que quiero transmitir en este, digamos, como esencia para ir cerrando, ¿no? Porque estamos ya llegando al término, ¿no? De mi compartimiento, es, antes de entrar a preguntas, es precisamente la conciencia de que los codependientes venimos de una crianza donde lo que hemos observado son modelos de distorsión del servicio. Eh, el servicio es, digamos, que la base de lo que sería la forma en la que los demás pueden saber que estoy cooperando y que soy amigo. Entonces, cuando los demás captan que en realidad ese servicio está condicionado y no es natural y no es genuino, las otras personas se resienten y de alguna manera no lo van a cobrar. Por lo tanto, es normal que lo que quiero transmitir es que no pensemos en una situación ideal, ¿no? Me refiero a que vayan a alcanzar en el primer año o en los primeros 2 meses de trabajo, sino en un trabajo constante de evaluación para que ustedes puedan ver a través de sus padrinos, ¿no? A través de la evaluación también de compañeros de recuperación que quieran tomarse un café con ustedes y que ustedes pidan este feedback, es decir, esta retroalimentación, para que ustedes vayan tomando conciencia a través de las experiencias de que su manera de servir cada vez es más genuina y cada vez es sin esperar algo a cambio, ¿no es cierto? Por eso decía los modelos de San Francisco de Asís, de Buda, de todos los grandes servidores de la humanidad, que nos enseñaron a decir, cuida que tus asuntos estén bien contigo y con tu poder superior, que lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Pues tiene que ver con esta condición precisamente que para servir tenemos que tener en el paso 11 esta constante retroalimentación, esta oración, este constante trabajo de meditación y de oración, pero también en el paso 10 es el paso que compartimos con los alcohólicos de seguirnos evaluando constantemente, ¿no? Y de pedir ayuda en esta evaluación a nuestros padrinos, a nuestros terapeutas, porque evidentemente para servir se necesita esta situación de decir, que mis hijos me puedan decir, papá, la verdad es, te notamos muy preocupados, eres muy lindo, nos haces a veces unos desayunos increíbles, pero tu carita, estoy hablando de cosas que me han dicho, ¿no? Es que estás sufriendo, algo te está preocupando, entonces queremos ayudarte a ti, ¿no es cierto? Entonces, pero si no permito la evaluación, si no permito el acercamiento de esta condición, de cómo voy desarrollándome y voy de alguna manera dejando un legado a través del trabajo, de mi trabajo de codependencia que inició el día, ¿verdad? Pues ya voy a cumplir 20, Diego tiene ahorita 20 años,
voy a cumplir 22 años que crucé mi grupo de codependientes por primera vez, cómo el trabajo constante y la situación de no declararme como recuperado, ¿no? Sino en tratar de vivir en el aprendiz, en la apertura de que me puedan evaluar la gente que me ama, o sea, porque alguien que me ama se va a atrever a evaluarme y a decirme, quiero hablar contigo, Memo. Este, pues es la oportunidad de modelarles a las generaciones que vienen, no nomás a mis hijos, sino también a la gente que está trabajando con dependencia hoy, la posibilidad de ir trabajando esta manera de servir. Y en la medida que vayan sintiendo más alegría por la forma de servir, en la medida que no se descuiden, en la medida que también pidan ayuda para que precisamente puedan servir y dar con creces en aquello que necesitan, pues creo que es una oportunidad de oro de lo que ponernos en los zapatos de esos servidores de la humanidad que tuvieron que, como Buda, como Cristo, primero pasar por un proceso de autoconocimiento, de enfrentarse al diablo, es decir, de enfrentarse al diablo que sería nuestra codependencia, ¿no? Es decir, toda esa tentación de manipular, de sexar, de robar dinero, ¿no es cierto? En fin, de todas las tentaciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero pasar por ese periodo de entrenamiento y un día sentir la alegría de que realmente estás puesto al servicio de los demás para compartir tu experiencia sin esperar a que tu ahijado haga lo que tú le digas y que lo controles, pues yo creo que en la medida en que vamos experimentando ese crecimiento de los demás y esas caritas que empiezan a sonreír y que empiezan a tener logros y que empiezan a contar en la tribuna y a contar en sus compartimientos y quizá cosas que no se enteren de cómo esto funciona, pues yo creo que no hay nada más reconfortante que precisamente ver a la gente crecer, ¿no es cierto? Entonces, pues esa es, digamos, la esencia de lo que quería transmitir es el día de hoy. Eh, Me hago responsable, evidentemente, de lo que he hablado como algo personal, como mi propia experiencia, y si he logrado tocar sus mentes y sus corazones, pues me da una gran alegría y quiero agradecer la invitación de esta oportunidad de estar en su celebración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por todo lo que nos compartes. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, quien guste hacer algunas preguntas, pueden utilizar el chat, levantar su manito, si quieren compartir algo, hacer una pregunta o un comentario. Adelante, compañeras. Vamos a comenzar con Karina P. Adelante, Karina. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por tu compartimiento. La verdad me gustó mucho, me llegó mucho al alma a todo lo que nos comentaste. Yo recién me acabo de unir al grupo. Sí. Estoy tratando de ver la manera de apoyar. Ujú. Creo que muchas de nosotras tenemos todavía como ese miedo a ser rechazadas Sí. y estoy notando que muchas de nosotras pues no queremos como ah, enfrentarnos a ese rechazo o a esa crítica. Entonces, Exacto. apenas estoy iniciando, estoy tratando de ver, de ayudar y pues mi pregunta sería, qué consejo me darías como para poder servir con más amor y con más humildad y que no me gane el lado de codependiente? Ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Karina, porque eso es lo que me maravilla de los 12 pasos, que somos vulnerables y nos atrevemos a contar, ¿verdad? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué estamos viviendo con nuestro proceso de recuperación? Y cómo vamos poco a poco poniendo nuestra recuperación como en nuestra escala de valores como lo más importante. Y eso es lo que noto de ti, ¿no? En esta pregunta, en este deseo de mejora. Este, yo creo que lo primero, respondiendo a tu pregunta, tú misma te respondes en el sentido primero de aceptar esta vulnerabilidad, de decir, todavía tengo este miedo, ¿no es cierto?, de ser rechazada. Eh, y fíjate que lo que se descubre a nivel de trabajo emocional para poder fortalecernos es la aceptación y nombrar esa emoción que estás sintiendo, de aquello que estás viviendo. En este caso, atreverme a hacer una petición, todavía experimento miedo a ser rechazada.
¿no? Pero es como el 50% del trabajo, porque nos da tanta vergüenza aceptar este temor, ¿no es cierto? Y lo vamos como maquillando y escamoteando, etcétera. Que poderlo decir como tú lo deciste me parece como un primer paso para empezar a servir, o para servir de alguna manera, con más elementos, ¿sabes? Segundo, este, es vital que, como en Ala no nos han enseñado, tengamos un paso a la vez, demos un paso a la vez, ¿no es cierto? Entonces, eh, tendrías que platicar muy bien con tu madrina, ¿no? Con tus compañeros, cuál sería lo que trabajarías ese paso a la vez, que sería, tú estás en el punto A, ¿verdad? El punto B, ¿qué tipo de pedido donde vas a experimentar rechazo estás de alguna manera lista para vivirlo? Por ejemplo, yo ahorita hablé de una situación de pedir una relación sexual, pero a lo mejor en una pareja puede hacer algo que sea como más adelante, ¿no? Cuando estemos más fortalecidos. Nada más lo expresaba como ejemplo para que pudieran entenderme. Pero tenemos que ir muy bien a ver cuál sería lo desafiante en ti para que te atrevas, pero no tan ansiosamente. Es decir, que no sea como ir ya al paso, del paso B hasta el paso M, por decir algo, ¿no? Porque si no, no vas a poder hacerlo y necesitas ir un paso a la vez, como nos recuerda Alanon. Es decir, y para eso necesitas coacheo de tu madrina, de tus compañeros, de escuchar otras tribunas, de escuchar cuando es estudio, ¿no es cierto?, de lo que van comentando los expertos en codependencia, el libro azul. Es decir, que tú vayas viendo cómo le va haciendo otras personas, porque es la base de cómo la experiencia se va transmitiendo en el grupo. ¿Sabes? Ahora, eso tiene que ver con la cuestión del rechazo. En la medida que tú te vas volviendo tu piel más gruesa, evidentemente la forma de servir es con más seguridad porque vas transmitiendo aquello que tú vas alcanzando, ¿no? A lo que te vas enfrentando, y ya estás sirviendo cuando vas contando en la tribuna qué pasó, te rechazaron, lloraste, te viniste abajo, a lo mejor tu llanto, tus 10 minutos son de llanto, no importa, pero sabes, lo importante es que tú estés trabajando eso que es desafiante para ti, ¿sabes? Claro, dentro del marco de qué paso estás trabajando, etcétera. Pero es vital que tú sirves a través de contar tu historia, ¿no? Claro, puedes decir, hoy yo voy a hacerme cargo de los baños, hoy voy a hacerme cargo de la lista de asistencia, que es otra manera, ¿no? De ir como practicando el músculo del servicio. Pero lo que tiene que ver ya con tu trabajo es esta condición de atreverte precisamente a compartir eso que te da miedo y cómo lo estás enfrentando, ¿no es cierto? Para que el grupo, mira, yo todo lo que logré, digamos, en la parte de por fin salir de mi familia de origen, ¿no? Fue el servicio que hicieron mis compañeros de literalmente impulsarme para dejar esa familia tóxica, ¿no? Y poder de alguna manera atreverme a hacer mi carrera, ¿no? Y hacer mi propia familia. Pero sin ese respaldo, sin esa esperanza de la recuperación de mis compañeros y esa transmisión de experiencia, digamos que hoy yo no estaría aquí tan pleno compartiendo mi experiencia, ¿sabes? Entonces te felicito por seguir en el grupo. Muchas Muchas gracias, gracias, Guillermo. Guillermo, por esa respuesta. Vamos a continuar con Marijota. Adelante, Marijota. Gracias, compañeras, por su servicio. Mi nombre es Marijota, codependiente en proceso de sanación. Muchísimas gracias, Guillermo, por lo que compartes. Fíjate que me está costando cómo plantearte la pregunta. Ujú. Entonces trataré de ser lo más clara que pueda. Espero poder expresarla correctamente. Sí. Em, ¿Qué herramienta me podría sugerir como para aplacar mi miedo Ajá. disfrazado de soberbia Mm. para esta parte que tú mencionas de la importancia de esa retroalimentación Ujú. de una madrina? Mm. Porque dentro del sentirme así como de no quiero sentir el rechazo, no quiero Ujú. sentirme humillada, Sí. y entonces mejor digo que estoy bien. O sea, mejor sí Mm. te veo como madrina, pero no quiero abrirme porque sigo teniendo el temor. Entonces yo lo entiendo así Ah, como
tu enorme soberbia te dice no, o sea, ¿qué te puede retroalimentar ella si no te está entendiendo? Pero yo lo entiendo así como mi soberbia es la que está enfrente, pero realmente atrás de esa soberbia está mi miedo a sentir el rechazo, a sentirme juzgada y criticada. No sé si me di a entender, pero así como que la pregunta, lo que quiero es preguntar si tienes alguna herramienta como para decirle a mi soberbia y a mi ego, espérate, espérate, déjate guiar y que el poder superior esté a cargo. No sé, espero haberme explicado. Gracias, Francisco. Ah, Digo, Guillermo. no te preocupes. Eh, lo de Francisco es un halago porque menciona a San Francisco de Asís, imagínate. Entonces, Francisco. Ay, no, mira, te explicas perfectamente, además, con mucha elocuencia y además expresas como gran parte, yo creo, de lo que muchos experimentamos con la dificultad a veces de amadrinarnos, ¿no? De apadrinarnos. Y cómo vamos de alguna manera pateando esa posibilidad, procrastinándola, como decimos ahora. Pero me fascina tu mente psicológica, porque primero diagnosticas muy bien que esa soberbia es una protección, ¿verdad? Y sabes qué hay debajo de esa protección, que es un temor al rechazo. Entonces, es un primer paso, ¿no? Como entender eso que me cuesta trabajo, a qué se debe, ¿no es cierto? Entonces, los codependientes, de veras, yo como me volví terapeuta, pues primero trabajando en el grupo, ¿no? Estuve 5 años en el grupo antes de volverme terapeuta, pero cuando ya estudié psicoterapia y todo eso, yo tenía como varias ideas muy claras de cómo funcionaba la mente. Es decir, codependientes de verdad, es un semillero de terapeutas, es un semillero de gente que va aprendiendo cómo es la psicología humana y por eso nos volvemos adictos a leer libros de psicología y nos vamos a todos los cursos. Y yo creo que codependientes es uno de los movimientos más interesantes, más profundos que hay en la sociedad actualmente, pero pues bueno, es así, afortunadamente, ¿no? No se conoce. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ya como la parte medular, fíjate que tú te puedes apoyar y decirle a la parte que tiene miedo, decirle, oye, ya basta, ¿no? Este miedo no nos va a llevar a nada. Yo tengo que ser soberbia para protegerte a ti, ¿no? Es como si le hablaras a esta Mari que tiene miedo y le dijeras, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No es cierto? Es decir, eh, bueno, no sé qué te pudiera decir, tengo miedo a que descubra a que a lo mejor no estoy trabajando bien el programa o que ya llevo mucho tiempo y no me he enfrentado a las cosas, pero lo que nos diga, estoy segura que de alguna manera nos va a ayudar a crecer. Y yo te preguntaría, Mari que tiene miedo, ¿no? Le puedes decir así, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿No? De alguna manera venir a escuchar a los demás, como en misa, ¿no? ¿Para qué íbamos a misa? No, pues no sabíamos porque nos mandaban nuestros papás, no teníamos claro. Pero ahora sí vale la pena preguntarnos y decir, ¿para qué vamos a un grupo? ¿Por qué me torno vulnerable y sirvo y hablo de mí? Pues bueno, para recuperarme, pero ¿recuperarme en qué, verdad? ¿En qué estoy trabajando actualmente para vivir las 11 promesas o las 12 promesas de la recuperación? ¿No es cierto? Entonces, tú puedes decirle, si nuestro propósito es crecer y trascender este temor al rechazo, pues evidentemente con todo y miedo vamos las dos, ¿verdad? Soberbia y miedosa, y nos sentamos frente a nuestra madrina, y lo enfrentamos. Ese sería el primer paso, la primera herramienta. ¿Te queda claro la primera parte, Mari? Buenísimo. Ahora va la segunda herramienta, ¿vale? Digo, estoy siendo como muy así como secuencial para que los demás también, porque esto que compartes es universal, ¿no? La segunda herramienta o el segundo paso es algo que es paradójico, pero es cuando nosotros nos comunicamos con las personas, nos comunicamos a dos niveles, nada más que el primer nivel no lo detectamos. El segundo nivel al que nos comunicamos es el contenido o el tema que le vamos a decir a la madrina. Por ejemplo, quiero tratar, no sé, mi relación laboral o el miedo que tengo de esta circunstancia. Pero lo que normalmente no hablamos con la madrina es hablar de nuestra relación que tenemos con ella. Ese es el nivel en donde a ella la enriquecerías muchísimo, o él, no sé,
si le dijeras, antes de amadrinarme, quisiera hablar de algo que me está pasando contigo, pero no porque tú seas la culpable, ni que tú me atemorices. Al contrario, tú has sido empática, amorosa conmigo, pero fíjate que yo experimento, digamos, como esta dificultad y este miedo a ser rechazada por ti. Pero ahí ya no estoy hablando del segundo nivel, que sería ya cuando, digamos, como de lo que de lo que me va a ayudar a madrinar, que es lo que tiene que ver con mi vida, sino de hablar de la relación conmigo y ella. No sé si notas la diferencia, Maride. Porque ahí sí, si logras de alguna manera hablar con ella de tu relación y qué te pasa a ti cuando te amadrinas, ella va a tener una gran oportunidad de decirte ella cómo transmitirte su experiencia. Es decir, pues ahora que me lo dices, para nada me asombra. Fíjate que yo cuando hace unos años que también me amadrinaba, o a lo mejor me sigue pasando, también tenía ese miedo al rechazo, ¿no es cierto? Y es, qué bueno que me lo dices. Yo lo trabajé así, te puedo sugerir tal cosa, qué bueno que me lo dices a mí, porque ahora ya sé que hay un elemento de por qué no te amadrinas, podemos hablar de ello, podemos generar un código para que si te sientes nerviosa, yo te diga, estás nerviosa. Es decir, se genera una riqueza muy importante cuando hablamos a ese nivel, ¿no? De lo que nos está pasando en la relación. Y claro, una madrina, un terapeuta, es como el oro molido, necesitamos eso, porque más allá de transmitirte mi experiencia, es aprender cómo aprendemos a relacionarnos de maneras sanas y efectivas. Porque obviamente una ahijada y una madrina que aprenden a relacionarse, que se sincronizan, las dos aprenden a reproducir esa relación en el exterior. ¿No es cierto? Pero si le tenemos miedo o tenemos miedo al rechazo, que siendo que es lo que, digamos, la esencia de una madrina, de un terapeuta, de alguien que se sirve en ese nivel es, quiero ponerme a tu servicio. Oye, pero a lo mejor te tengo miedo. Dímelo, yo prefiero que me digas que me tienes miedo para... Somos humanos, ¿no es cierto? A lo mejor es mi voz que tengo, es muy profunda, ¿no? A lo mejor es mi seguridad, que mi seguridad a lo mejor te produce en ti cosas que evidentemente me encantaría que me las dijeras. ¿Sabes? Entonces, son esas dos herramientas, Mari, que tiene que ver primero hablar con tu miedosa y después hablar con tu madrina, antes de continuar el amadrinamiento desde este nivel de su relación, de lo que pasa entre ustedes dos. Y ya ella te contará lo que le sucede, ¿no? Ok, te agradezco mucho. Gracias. Mm, para servir. Muchas gracias, Guillermo, por esa respuesta. Vamos a continuar con Jenny. Adelante, Jenny. Gracias, Guillermo, por todo lo que nos comparte. ¿Sí me escuchan bien? Ujú. Muchas gracias. Soy Yenie y soy codependiente en proceso de sanación. Y Órale. pues teníamos preguntas, pero ya me resolvieron una. Muchas gracias. Muy Entonces, bien. en conjunto con esa, ¿cómo podría tener alguna herramienta o eh, alguna señal, algún camino donde me pueda distinguir en donde sí estoy dando el servicio desde el amor y desde el crecimiento, desde la sanación, y no desde Ujú, querer seguir alimentando mis conductas codependientes, ¿no? Que finalmente la codependencia lleva a querer servir siempre y ser buena y ayudar, ¿no? Entonces, ¿de dónde en verdad surge si lo estoy haciendo desde, no sé todavía distinguir con claridad si lo estoy haciendo por servir o por querer seguir como alimentando, ¿no? Mis patrones de ujú. conducta codependiente y dónde está la línea Sí, tan yo vería delgada. como dos vías para trabajar esto que planteas. Ambas son difíciles y son de alguna forma, mm, ¿cómo le podría decir? Como atemorizantes para nosotros, ¿no? Los codependientes, porque nos han dicho que somos buenas personas, ¿no es cierto? Y tenemos la fama de que se puede contar con nosotros y mucha de nuestra autoestima proviene de sentirnos necesitados. Entonces, descubrir que nuestra intencionalidad no proviene del amor, sino proviene del temor que tengo a ser rechazado, a ser abandonado y por eso manipulo, pues digamos que es como el dios Jano que tiene dos caras, ¿no? Una cara que es muy linda y otra cara que es como Dorian Gray, que es como una gárgola, ¿no? Que de alguna manera
se le cae de alguna forma la baba de esa lujuria o de esa, ¿no? Gula que tenemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como ir conociendo esa parte oscura que tenemos los codependientes, aceptándola. Este, y en la primera herramienta que te doy es la importancia de detectarte y de cacharte tú primero, ¿no? Ahí no va a ser tu madrina, no va a ser tu pareja, ni tus hijos, ni tu terapeuta, ¿no? Es decir, la gente que te rodea y te ama, ahí no pueden ir a ese nivel de meterse a donde existe esta lucha de la que hablaba Cristo entre Dios y el diablo, ¿no es cierto? Que es la parte luminosa y la parte oscura. La parte oscura no es la parte mala, sino es la parte que nos da temor de echarle como si tuviéramos una lámpara de ver, precisamente que en realidad es manipulación y todavía no es servicio genuino, ¿sabes? Entonces, el primer paso es que tú digas, ya me caché. Ahora, cacharte puede ser anticipadamente, es decir, antes de ofrecer el servicio, ¿verdad? O puede ser mientras, o puede ser después. Digamos que dentro de tu autoevaluación hay estas tres posibilidades en el tiempo. Ajá. Lo importante es que tú puedas ser en esta parte luminosa, cuando le hables, digamos, a la parte codependiente, compasiva de decir, te tengo paciencia, sé que estás en un proceso, ¿no es cierto? Con esa amorosidad que tendrías con tu ahijada, ¿sabes? Pero hacia ti misma primero. Entonces, no es grave detectar, es como si yo me evalué en la noche y algo que dije, no todo fue genuino, Guillermo, esto lo dijiste para presumir, ¿no es cierto? O esto manipulaste de alguna manera con tu conocimiento, pero es una condición en la que el 10.º paso nos lleva a esta corrección en la noche. Nos lo pide el programa, es una autoevaluación de la intencionalidad que tuviste a lo largo del día, ¿no? Porque los codependientes buscamos la estrellita, ¿no? En la frente, como cuando estábamos en el kinder, ¿no? Entonces, el primer paso es, desde esta perspectiva, que tú te vayas cachando y vayas diciendo, ay, otra vez con mi hijo, ¿no? Le hice sus chilaquiles para que me dijera qué buena mamá soy, es un ejemplo, ¿no? Este, ¿Cuál es la prueba? Hacerle sus chilaquiles porque me encanta verlo feliz cuando los come. ¿Sabes? Es como la manera en la que tú poco a poco te vas aceptando tu control y vas viendo cómo va disminuyendo la medida que tú vas poniendo en tercer paso, ¿verdad? Tu vida y tu cuidado a manos de un poder superior. En el sexto y en el séptimo, cuando te toca trabajarlos, es decir, esta parte de manipulación no viene de mi maldad, sino viene de que así crecí como niña, como niño, ¿no es cierto? Pero ahora estoy enteramente dispuesto a dejar de controlar, sexto paso, ¿verdad? Y en el séptimo me pongo realmente alineado con ese poder superior que quiere que yo me expanda y que sirva a los demás. ¿Sabes? Entonces, es como tantas oportunidades de seguir trabajando en nuestro control, ¿no? En la medida que te vas apadrinando, que vas trabajando los pasos, y que vas viendo que cada vez tienes mayor agudeza de conocer esa parte de control y manipulación que es nuestra problemática codependiente, ¿sabes? O sea, lo que nos hace codependientes. Entonces, vete cachando y diga, sí, otra vez, no pasa nada, lo voy a volver a intentar, es como patinar, ¿no? ¿Cuántas veces te vas a caer antes de patinar, ¿no? Como si fueras elegantemente. Pues a lo mejor unas, no sé, 1.000 veces o 1.500. Bueno, va a ser algo similar. Te vas a cachar todavía muchas veces hasta que un día finalmente el acto de la providencia, ¿no? El milagro del que habla la recuperación es que un día nos vamos a despertar, ¿verdad? Y no vamos a tener esa necesidad de controlar. Te Y lo, agradezco seg- mucho. y lo segundo es sí pedir retroalimentación a los demás, es lo que decía la otra compañera, ¿no? Por supuesto a personas seguras, ¿no? Que si tu pareja es agresiva, no le vas a decir, oye, ¿cómo me ves? Porque si de alguna manera se agarra de ahí para destrozarte, todavía no es el momento, ¿sabes? Pero sí, con gente segura pedir esta evaluación es algo fundamental. Es la otra parte, lo externo, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, Ok, Yanni, muchas con gracias. todo gusto. Vamos a continuar con Gabriela. Ujú. Adelante, Gabriela. Gracias, hola, buenas noches a todas. Guillermo, gracias por tu experiencia, fortaleza. Y
Eh, yo, ahora que tú lo mencionas, lo importante que es un feedback, ¿no? Sí. Y lo sano que puede llegar a ser un feedback, ¿no? Obviamente cuando hay una apertura, ¿no? Una mente abierta, Ujú, donde mi enfermedad no me golpee tanto, ¿no? ujú. ¿No? Porque Sí, hay de los dos, ¿no? Cuando yo voy a dar un feedback y pueda llevar una mala intención, ¿no? Porque estoy ujú. enojada, estoy molesta, y Claro. puede ser que yo la reciba de la misma manera, ¿no? La importancia que debo la importancia que yo debo de poner en atención en la forma en cómo me dirijo hacia hacer un comentario, ¿no? De decir, Ujú, sabes, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? O yo considero que debería ser así, o mi ujú. sugerencia es así, nos supongamos, ¿no? Entonces, digo, para eso tendría que trabajar mucho más, ¿no? Porque como una mujer controladora que yo me he observado, voy a ir directo a lastimar, a decir, ¿sabes qué? No me gusta, debe de ser así, ¿no? Sí. Y obviamente eso va a generar un conflicto, ¿no? Y tiene que haber un proceso de madurez para que ambas partes, pues puedan tomar lo que corresponde, digerirlo y responder o dar una respuesta, ¿no? Sí. Sin embargo, se me hace tan importante, tan vital en una agrupación, ¿no? Ujú, Porque como tú bien dices, es nuestro laboratorio, ¿no? Donde ujú. rebotemos lo que rebotemos, seguimos viéndonos como unas personas en proceso de recuperación, ¿no? Donde debemos estar trabajando pasos y demás. E implementarlo, esa es mi pregunta. ¿Cómo Ujú, sería implementarlo, no? Donde sabemos que pues va al inicio como todo algo nuevo, va a haber un caos, pero ujú. al paso del tiempo va a venir una evolución, se va a depurar y al paso del tiempo va a ser algo muy concreto, muy limpio, muy orgánico y muy sano. ¿Cómo sería un proceso para llevar a cabo un feedback, proponer un feedback en una agrupación como esta, por ejemplo? Gracias. Sí, que gracias, Gabriela. Bueno, es una gran pregunta porque tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer. A mí me encantaría, por ejemplo, esto que planteas, ah, generar que ustedes se reunieran para hacer una lluvia de ideas, ¿no? Y generar de alguna manera una forma creativa de intentar como laboratorio, ¿verdad? Establecer un feedback que les pudiera ayudar a crecer y también pudieran aprender de aquellas situaciones en las que un tipo de feedback no funciona y puede generar más daño que ayuda, ¿no es cierto? Eh, Digo la importancia como de la conciencia despierta de generar algo nuevo, porque digamos que dos cabezas piensan más que una de cómo se puede implementar, ¿sabes? Yo una de las formas en las que aprendí, hablando ya de mi propia experiencia, es algo que aprendí en organizaciones que se llama hacer, en lugar de feedback, se llama hacer coevaluación. Y coevaluación significa codos que, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago la evaluación a Yanni, la coevaluación a Yanni, ¿no? Yo soy su padrino, ¿no? Y le hago esta coevaluación, este feedback, pero en lugar porque el feedback tiende de alguna manera a enfocarse nada más en lo malo. Entonces, la coevaluación empieza generando esta situación de decir, primero quiero reconocer, ¿no es cierto?, tu compromiso con tu proceso de recuperación, ¿no? Si fuera su ahijado. Yo sé que esto es muy difícil y el hecho de que finalmente me sigas buscando para seguir el proceso de apadrinamiento, es algo que quiero reconocer en ti. Es decir, la primera parte, que es hablar de lo positivo, tenemos que ser muy genuinos en observar, cuando vamos a hacer coevaluación, qué es aquello que reconocemos de mi ahijado, mi hijo, mi colaborador, si en caso de que tenga un emprendimiento y tenga dos empleados, ¿no? Este, y después, y también quiero hablarte de aquello que me encantaría que pudiéramos mejorar o que pudieras mejorar, de aquello que he observado, ¿no es cierto?, que te ayudaría a crecer. Claro, esa es mi interpretación y mi punto de vista, no es una imposición, pero he observado finalmente que ya llevas
es un ejemplo, ¿no? Ya mucho tiempo en la tribuna hablando de esto y como que interpreto que estás estancada, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría preguntarte si coincides o realmente más bien es una situación que yo estoy estancado, la estoy proyectando, ¿no? O sí que reconoces que sobre este tema estás estancada. Vamos a suponer que hablando ya de la parte, digamos, no negativa, sino de la área de oportunidad, diga, la verdad sí me siento muy estancada en esta parte, Memo, si yo fuera su padrino, ¿no? ¿A qué crees que se deba? Y entonces empieza esta situación en donde el hecho de que primero reconociera su entusiasmo por trabajar el apadrinamiento, ¿no? Y después hablar del área de oportunidad, genera no tanto que le estoy dando una clase o decir qué hacer, sino que empiezo a construir con ella una situación de decir, mira, te quiero transmitir mi experiencia cuando yo me enfrenté a esta situación. ¿O qué crees? Yo nunca me he divorciado, ¿no? Y no me, suponiendo que estuviera en una situación de divorcio, este, una de las compañeras, todas las madrinas, vivió esa experiencia, la trascendió. Para nada me sentiría ofendida si en esta parte le recurrieras a ella. No, no es que ella vaya a ser tu madrina, ¿no? Pero dile, oye, necesito un palomazo, ¿no? Estoy pasando por eso y me recomendó, Memo, que platicaras conmigo sobre tu experiencia, ¿no? ¿Sabes? Porque entonces que yo me atreva a hacer esta coevaluación y que ella se abra a esta condición, digamos que es el mismo padrinamiento, nada más que estoy implementando esta situación, inclusive de decirle a Yanni, oye, y aprovechando la vuelta, hemos trabajado estos 6 meses, me encantaría que me retroalimentaras así con esta coevaluación, también diciendo qué cosas te han gustado de mi apadrinamiento, ¿sabes? Pero también me encantaría saber qué áreas de oportunidad ves en mí como padrino, porque yo podré pensar que te estoy ayudando un montón, ¿no es cierto? Pero tú sabes que los codependientes controlamos y esa es la manera en la que vamos creciendo. Entonces, si tú me quieres hacer coevaluación de corazón, me encantaría escucharla, porque sí me gustaría ser mejor padrino, me encantaría ser mejor en esta área que me fascina padrinar, pero que no me gustaría que a falta de esa evaluación, ¿no? Con el tiempo yo abusara de ustedes. Entonces, esa es como esta parte de sinceridad de tornarnos vulnerables, pero buscando crecer, o sea, porque si vamos a ser vulnerables es para crecer, no para que digan, ay, pobrecito Memo, no, su papá bebía, ¿no? Sino que realmente esa vulnerabilidad me permita crecer y yo no tengo ningún problema en compartir esa vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cuando yo he tenido la experiencia de consultantes que me han reclamado, digamos, la situación cualquiera, ¿no? De cosas que me he equivocado, me ha costado mucho trabajo precisamente como adquirir esta condición de decir, ya te escuché, ya te entendí, me disculpo profundamente, no lo había visto, y te quiero ofrecer que si podemos sobrevivir a esto, ¿no? Nuestra relación paciente-terapeuta puede generar, no tienes idea, un crecimiento increíble, ¿no? Porque te estás atreviendo a confrontarme, teniendo yo la autoridad siendo terapeuta. Segundo, estoy de alguna manera entendiéndote y asumiendo finalmente, entendiendo por qué te has molestado conmigo, por qué te sientes desilusionada. Este, y si me permites, digamos, en esta condición de reparar y todo eso, mi experiencia es que esas son las grandes relaciones, ¿no? Que a través del error y de la retroalimentación sincera y otra oportunidad que nos damos, ¿no? Podemos realmente crecer. Entonces, la coevaluación o esta retroalimentación de sin querer manipular o sin querer dañar, pues tú lo apreciaste, Gabriela, es tan necesaria en un grupo, en una agrupación, que podemos empezar a generar esta ida y vuelta sobre todo yo les pediría o les sugeriría que lo empezaran a probar en el uno a uno, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedes tomar un café con una compañía de recuperación para practicarlo y ver cómo funciona, ¿no es cierto? Y si funciona, a lo mejor proponerlo en el grupo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por tu respuesta. Mm. Gracias, Guillermo. Eh, bueno, Mariana pidió la palabra por teléfono, ya está conectada por teléfono, así que adelante, Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Buenas Mariana. tardes, soy Mariana, trabajo en conductas codependientes. Eh, He estado escuchando, bueno, quisiera preguntar sobre, a mí el programa más que nada y el servicio lo que me da es la Ujú. oportunidad de seguir mi camino de autodescubrimiento.
esa sabiduría interna y personal que me brinda mi poder superior para mirarme con amor y hacer el trabajo que requiero sobre mi persona. Yo, por ejemplo, he reconocido que tenía problemas para poner límites desde el momento en que el poder superior me prestó la oportunidad de decirle a la compañera que ya eran sus 8 minutos de tribuna y avisarle en Sí, el minuto previo para cubrir ese tiempo. Yo entraba en claro, conflicto cada que vivía eso. Eso era para mí la enseñanza del servicio. Es ese cómo yo me pongo en las situaciones y cómo yo salgo a la cancha sí, a prestarme situaciones que me producen conflicto por el solo hecho de que así estoy tratando de practicar nuevos principios donde me dice el programa, está bien que haya límites, o sea, no claro. es tu junta, es la del poder superior. Y si la compañera va en el minuto 7, hácelo saber porque eso sí funciona aquí. Y eso ha sido para mí una gran práctica. Decir, yo voy a dar 6 tribunas porque es para lo que da tiempo en mi junta y no son 5 minutos, son 8 minutos y son 6 tribunas para las que nos alcanza. Y voy a dejar de sentirme mal si otras 8 compañeras no pudieron tomar tribuna porque no es mi responsabilidad. Y eso lo Claro. he tenido que venir aprendiendo. Y eso Ujú, me lo ha regalado el servicio. Y te sí. quiero preguntar cómo vives el dar servicio y el autoconocimiento a través de ponerte tú allí en la cancha y cómo vives también el recibir. ¿Qué es para ti recibir los regalos del servicio? La primera pregunta, ¿cuál fue? Porque la segunda es los regalos del servicio y la primera es cómo lo vivo en la cancha. No entendí la primera pregunta. Sí, cómo tú aprendes a autoobservarte en en esos pequeños detallitos cuando estás haciendo cosas nuevas, Ajá. cómo empieza esa autoconciencia en ti. Bueno, lo que pasa es que lo que tú describiste, Mariana, me parece como muy, muy, muy esperanzador, eh, acerca precisamente de cómo a algunos codependientes nos cuesta mucho trabajo la expresión de los límites en la medida que vamos comprometiéndonos, ¿no? Con cosas nuevas o con la autonomía, por ejemplo, del grupo. Es decir, que tú de alguna forma te atrevas a expresar el límite, como en este ejemplo concreto, ¿no? De un acuerdo previo que estableció la conciencia para recordar que son 8 minutos, ¿no? Y que la gente no abuse, porque finalmente no nos damos cuenta, pero pues, los codependientes abusamos. Me parece que precisamente refuerza esta parte donde explicaba la importancia de servir confrontando, ¿no? Y que los codependientes nos cuesta mucho trabajo. Pero me encantaría también aportarte y aportarle al grupo la importancia de que básicamente los codependientes sabemos unas personas que no nos cuesta poner límites y que de alguna forma lastimamos a los demás al ponerlos, y otros que tenemos mucho miedo al ponerlos y finalmente nos quedamos callados y nos vamos adecuando a lo que haya, ¿no es cierto? Entonces, la verdad no te conozco, para nada estoy sugiriendo que tú perteneces a alguno de los dos grupos, pero más bien estoy aprovechando esta oportunidad para que lo que tú me describes es correcto, pero es vital que haya evaluación con respecto a la forma en la que tú te comunicas y expresas los límites, por ejemplo, dentro del grupo, ¿no es cierto? Porque aquí la condición es precisamente cómo la recuperación de la codependencia no es aprender a poner límites, sino es aprender a poner límites y de una manera cada vez más amorosa. Yo recuerdo una terapeuta, colega mía, codependiente, que, bueno, tenía una pelea casi a golpes con otro terapeuta y me decía, si algo yo aprendí en codependientes, me a defenderme. Y vivía una violencia intrafamiliar, bueno, una violencia, digamos, ahí en el centro de trabajo donde estábamos. Entonces, ella tenía una distorsión del servicio, ¿no es cierto? En el sentido de que recuperarse de la codependencia es establecer límites. Y claro, establecía los límites y se defendía, pero era una situación en la que le tenían miedo. Entonces, creo que es muy importante esta forma en la que la misma retroalimentación de la gente que nos quiere nos va llevando a confrontar, pero confrontar en la manera, yo hablaba de San Francisco de Asís, de la manera en la que voy aprendiendo a hacerlo de la forma más amorosa, porque confrontar al otro es muy delicado. Es decir,
somos tan delicados en la situación de ofendernos, ¿no? De sentirnos los codependientes, que es todo un arte la forma en la que podemos establecer límites sanos y amorosos. Ahora, como decía Melody Beattie, ¿no? Al principio, si te cuesta trabajo y es para sobrevivir, ponlos como Dios te dio a entender y con el tiempo irás aprendiendo a ponerlos de forma amorosa, ¿no es cierto? Pero creo que es fundamental esta condición de ver cómo vamos hacia el centro en la medida de endulzar nuestro carácter o, en el caso de los que nos da miedo expresarnos, irlo fortaleciendo y cada vez ser como más firmes, ¿no? Finalmente, cuando encontramos un equilibrio en esta recuperación, los que de alguna manera somos brutales o, digamos, nos temen a poner límites como los que no ponemos, es importante que vayamos aprendiendo a ir hacia el centro y el laboratorio de un grupo, como habemos como los dos extremos de los que nos da miedo y los de que de alguna manera en ese miedo somos muy duros, es ir encontrando esta manera de establecer esta condición, ¿no? Esa es la primera parte déjenme ver el tiempo, ya estamos bien. Y lo segundo, Mariana, los regalos del servicio, desde mi punto de vista, es también un proceso, es decir, nunca vamos a dejar de producir, es algo que yo aprendí, a dejar de producir una serie de sustancias cada vez que se produce algo que para el sistema nervioso, para el cerebro, es placentero, ¿no? Entonces, como es un proceso, eh, la intencionalidad de hacer algo por los demás siempre va a producir, no importa que desde qué intencionalidad lo hagamos, siempre vamos a recibir algo muy lindo que va a producir esas hormonas de la felicidad que sentimos, ¿no? Yo creo que la forma en la que he aprendido a recibirlo es la forma en la que cada vez esas emociones se van haciendo más finas. Es decir, habría emociones burdas y emociones finas. Las emociones burdas es cuando recibo el apapacho de los demás, el reconocimiento, cuando en realidad todavía estoy en el proceso de servir con una intención doble, ¿no es cierto? Cuando todavía estoy de alguna manera manipulando a mi hijo para obtener algo, ¿no? Pero no importa, esa emoción burda de verlo, aunque lo esté manipulando, que verlo crecer y verlo que esté contento y sentir bien, sentir bonito, por ejemplo, a ver, yo quisiera que me reconocieras, ¿no? Dime que soy buen papá. ¿Tú crees que he sido buen papá? Por favor, dime que soy buen papá. Lo he sido, ¿verdad? Es decir, ahí todavía estoy, necesito que me lo digas, ¿no es cierto? Y cuando me sí, papá, eres buen papá, entonces esa emoción positiva va a ser burda. Cuando finalmente ya no estoy buscando esa aprobación de mi hijo, ¿no? O de mi ahijado y se acerca a mí y me dice, oye, quiero reconocerte, ¿no? O quiero expresar de alguna manera eso que hiciste por mí, cómo me ha servido, eso que me transmitiste. Entonces, el recibimiento tiene que ver con una emoción que es mucho más fina, porque ya no es intercambiar, dar algo para recibir algo, ¿no es cierto? Sino es una condición de decir, es mi responsabilidad, ¿no? Como padrino, servir y ponerme al servicio de mi ahijado independientemente si me quiere, si habla mal de mí, ¿no? Entonces, lo que te quiero transmitir es ese proceso de ir aprendiendo poco a poco a recibir en la medida en que esas emociones se van haciendo cada vez más finas. Sería como un colchón de 800 pesos que al principio, bueno, dormir en el piso a dormir en un colchón, ¿no? Pero el día que dormamos en un colchón que cuesta, no sé, 25,000 pesos y poder experimentar la fineza de lo que es dormir en un colchón así, pues la calidad es totalmente, digamos, del cielo y la tierra. Y digamos, haciendo esta analogía con la espiritualidad y con las emociones, creo que poco a poco vamos experimentando esta condición de recibir de una manera más fina. Muy bien, creo que hay por ahí 2 preguntas más, ¿verdad? Sí, vamos a continuar con Ana y cerramos con Sandra. Ah, Adelante, buenísimo. Ana. Ya. Gracias, buenas noches, Guillermo. Soy Ana y soy una persona codependiente trabajando en mis conductas. Fíjate que yo tengo una pregunta, aquí la tengo escrita. Bueno, es ¿de dónde a dónde es negación decir no a un servicio cuando Ujú, desde mi punto de vista sé que me va a poner controladora, me va a poner manipuladora? Y ujú. entonces ahorita escuchando digo, yo me digo que lo hago por autocuidado de mi Ujú. propia persona, pero ¿dónde es el ego, el miedo o negación? Y al final estaba así también agregando esta parte de el término que utilizaste de preservativo, de preservar mi Sí, bienestar en el grupo. pues yo creo que hay una parte muy linda que mencionas de la importancia de
preservar tu recuperación, de cuidarla en la medida que vamos precisamente trabajando del punto A al punto Z, ¿no? Y el punto Z regresaríamos a la para trabajar otra cosa, ¿no es cierto? Es como diría, o sea, ojalá nos podamos morir sirviendo y trabajando algo, ¿no es cierto? Eso sería maravilloso de estar en un servicio, de prestar tu experiencia en los últimos momentos, inclusive en la medida quizá a lo mejor si nos vamos preparando para la muerte, en esa última semana, si nos toca estar en un hospital, etcétera, como ayudar a los demás a que nos dejen, que nos suelten, a que se den cuenta que hemos cumplido y que morimos con satisfacción, trabajando quizá esa última semana de vida, ¿no? Entonces, creo que esto que mencionas, de que te llamó la atención de preservar, de cuidar nuestra recuperación, es algo fundamental porque ese es como el faro que nos va guiando a enfrentar, en este caso, el reconocimiento del proceso de control, ¿verdad? En que estamos viviendo. Entonces, yo creo que eso te podría ayudar mucho la retroalimentación de tu madrina, ¿no? La retroalimentación de las experiencias de otros, en la medida en que, madrina, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué estoy listo para compartir? Es decir, tengo el deseo de compartir, pero también hay una fuerza en mí que me lleva todavía a controlar, ¿no es cierto? Entonces, quizá no esté listo para llevar la tesorería o para ser el padrino, el líder, el jefe de la mesa, ¿verdad? Pero ¿tú qué consideras de alguna manera que esté listo para servir en esta etapa, ¿no es cierto? Porque sí necesitamos ese feedback, ¿no? Del que hablaba Gabriela, de la gente que tiene más experiencia en el grupo, que ha visto de alguna manera, que ha pasado por ahí, pero tú al declararte vulnerable de no decir, a ver, yo quiero luchar por ya coordinar las juntas, ¿no? Ya me toca, me corresponde, me lo merezco, sino pedir precisamente el compartir esa experiencia de ¿para qué crees que estoy lista? Y claro, no es que la voz de la madrina sea así como Dios que se manifiesta, ¿no? O sea, digamos sino como captar esa experiencia de cuál manera que tú tomas una decisión de qué es aquello que vas a servir. Porque acuérdate que servir también es pasar a tribuna y hablar desde el corazón, ¿no? Es decir, cuando no estás de alguna manera manipulando, cuando no estás a lo mejor mandándole un mensaje a otra compañera porque de alguna forma te sientes herida y te se la cobras, ¿no? Cuando realmente estás trabajando en ti, ya estás sirviendo y quizá a lo mejor estás lista para compartir esa parte. Pero sí necesitas retroalimentación de la gente que tiene más experiencia, ¿sabes? Y la parte de vulnerabilidad es levantar la mano y decir, ¿qué me sugieres, sabes? Ok, gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar con Sandy. Adelante, Sandy. Gracias, Pame. Buenas noches, compañeras. Yo soy Sandy Bay, soy codependiente. Hola, Memo. Gracias por lo que nos compartes. Yo hablabas de algo que a mí me sucede. Yo en mi trabajo tengo que Ujú. convivir con mucha gente. Sí. Y yo he notado que a veces no me siento segura en esos espacios como Mm, iniciante. Y entonces yo siento una resistencia de mi cuerpo, me empiezo a sentir incómoda, empiezo a sentirme como, como que a perder esa seguridad en mí y luego a veces no sé cómo, porque a lo mejor en el grupo es de alguna manera, pero allá afuera en la realidad yo no puedo ujú, construir espacios con todos porque hay personas. Ahora me tocó convivir con gente que apoya, así lo quiero decir, a este personaje de la Casa de los Famosos, que es así una mm, persona muy nefasta, sí, y yo lamentable. dije, lamentable, y entonces que va contra todo lo que va a hablar de recuperación y de creer en esa esperanza de que existe algo mejor y este tipejo así, ¿no? Entonces me tocó Ujú, convivir con gente así y eran varias personas y no, yo a veces decir cómo le hago para yo no perderme y crearme esa seguridad en mí y convivir con mi gente de una manera de no perderme yo, no sé cómo, no sé si me doy a entender, pero cómo construírmelo a mí para poderlo transmitir cuando no estoy en un grupo, cuando la gente allá afuera pues es diferente, ¿no? No convivo con gente que está en recuperación en mi trabajo. ¿Cómo puedo ujú. hacer eso? Bueno, en realidad creo que es una doble pregunta, muy interesante y muy importante, ¿no? En el 2017 empezó, digamos, cuando por fin le dije sí a mi hermana para estudiar coaching organizacional hoy,
están pasados los años, pasó la pandemia y me siento tan enriquecido de también tener la visión ahora de lo que pasa en las organizaciones, no nada más en el consultorio, ¿no? A nivel clínico. Y y eso me permite transmitirte una experiencia con respecto a lo que pasa en las organizaciones laborales. Fíjate que las organizaciones, lo que decía hace ratito, que no realmente estén en un proceso de aprendizaje y que no generen una seguridad psicológica en los trabajadores, van a desaparecer. Es una condición, obviamente, que no va a pasar mañana, pero la mayoría que no está en eso van a desaparecer porque se está dando una revolución en las organizaciones laborales en donde finalmente por primera vez los valores que se trabajan en un grupo de 12 pasos empiezan a permearse. Por primera vez, ¿sabes? O sea, ya empieza a haber coaching, empieza a haber cursos, ¿no? Donde se van compartiendo pues las tradiciones que nosotros aprendemos en los grupos. Y claro, aquí lo que yo te diría en el primer paso es que tú puedas evaluar, así como en una familia, si vale la pena que tú trabajes tu recuperación volviéndote más, con la piel más gruesa, de aceptar esas diferencias, o si es un organismo tóxico que está muriendo y que podrías generar un plan B para a lo mejor, si, porque dependes de ese salario o esa condición, para que en 6 meses o un año emigres a una organización mucho más sana, donde finalmente no haya una condición de toxicidad cuando tú evalúas que definitivamente es una organización codependiente, es decir, una organización laboral codependiente, ¿sabes? O adicta. Eh, Ahí sí te podría ayudar precisamente la evaluación de tu madrina, de un coach, etcétera, para que ver qué tanto es ellos y qué tanto son cosas que a lo mejor reflejan algunas de estas personas que te recuerdan a tu madre, ¿no? A tu padre, a un tío que era abusivo, que era como este personaje, ¿no? Porque también, si luego tú los etiquetas y dices, me voy corriendo a un lugar, hay veces que como tú no has trabajado, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de que a lo mejor haya cosas todavía que tú puedas trabajar, que identifiques, para que entonces aproveches la estancia ahí para seguir trabajando tanto en el grupo, que es el lugar de laboratorio, ¿no? Donde traes esa información y donde te pueden orientar para ver qué tanto también es una situación de que eres demasiado sensible. ¿Sí me explico? O sea, habría que ver esa evaluación de qué tanto soy demasiado sensible y qué tanto sí es una condición de abuso que vale la pena que yo emigre de ese lugar porque es tóxico, ¿verdad? Y va a desaparecer. Entonces, obviamente, no te estoy ayudando ya a lo concreto porque evidentemente sería como un trabajo de contexto para precisamente inclusive ayudarte a hacer preguntas para determinar cuál es el camino, digamos, en ese sentido para protegerte o si necesitas salir de esa organización. Pero es importante que tú lo veas como un trabajo, no como una decisión de me voy mañana o me quedo, sino es una oportunidad de trabajar esta área, en el área laboral que traigo a mi grupo, ¿verdad? Para precisamente el laboratorio donde estoy aprendiendo a vivir, ¿no? Donde luego voy a regresar a mi lugar de trabajo y voy a ser más fuerte y si veo que de veras, digamos que analógicamente es una familia que se está drogando, que de alguna manera está en, digamos, en una descomposición, pues sí, trabajar para salir de ella y no contaminarme, ¿no? Gracias. Mm, Gracias a ti. Gracias, Guillermo, por tu Eh, respuesta. Pamela, Para voy a detener terminar, el video. sí, Voy a Ujú. detenerlo, sí, por tiempo. ok, sí. Bueno, para terminar, quería leer esta pregunta que me llegó en el chat, que me parece que ya la respondiste, pero